Hola a todos, mi nombre es Diego Bresciani y el día de hoy estaré entrevistando con Darva Martínez a Mirta Vázquez. Mirta ha sido presidenta del Consejo de Ministros, ha sido presidenta del Congreso de la República, es abogada, es de Cajamarca y se define como una luchadora social y una activista por los derechos humanos. Bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, Mirta. Para iniciar con la entrevista, vamos a hablar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En un tuit hace unos días comentaste que el proceso había sido poco transparente y tu opinión es que este nuevo tribunal es antiderechos. ¿Crees que la composición de este Tribunal Constitucional refleja al voto popular que es conservador? Sí, a ver, yo lo que creo es que debemos tener, cautela con este nuevo tribunal que se ha elegido, porque me parece que una cosa es el problemático proceso que se ha llevado adelante para la elección misma, que desde mi punto de vista tiene falencias en el tema de transparencia, poca objetividad, que ha tenido falencias incluso en el procedimiento mismo final, que era el de la elección, que se ha restringido al voto. Y ustedes saben que cualquier acto parlamentario tiene que respetar un principio fundamental, que es el principio de deliberación, para sustentar cada uno de los votos, ¿no? La democracia no se guía por un conteo de votos, sino por qué es lo que sustenta esa decisión. Entonces, por un lado está el tema de la falta de idoneidad para llevar a cabo el proceso, pero lo otro es qué refleja este resultado, que eso es lo que a mí me preocupa, porque creo que en este intento por elegir a las personas que son más acorde con el pensamiento de las bancadas parlamentarias, que varias de ellas tienen un tinte muy conservador, eso lo que va a generar es que la representación en el Tribunal Constitucional obedezca también y sea coincidente con estas posiciones conservadoras, antiderechos, que creo que no debe tener ningún tribunal, ¿no? Un tribunal, al contrario, tiene que garantizar no solamente el progresismo en los derechos, sino que realmente la sociedad sea lo más democrática posible cada vez, ¿no? Entonces sí me preocupa, creo que tenemos que tener cautela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pronunciarse diciendo que hay un reporte por el tema y una preocupación por el tema del procedimiento que se ha llevado a cabo y por la manera como se han elegido estos tribunos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿es congruente el voto de Perú Libre a favor de los magistrados más controversiales? Teniendo en cuenta que Perú Libre lo que ha demostrado es ser un partido que yo le veo dos características, ¿no? Una, el conservadurismo muy fuerte con el que coincide con la derecha y la ultraderecha, y lo otro es que ellos tienen una práctica bastante populista, demagógica, que también es muy común, digamos, dentro de los grupos parlamentarios. Entonces, claro, creo que no sorprende que otra vez hayan encontrado coincidencias con estos grupos que estarían en las antípodas supuestamente por sus ideologías, ¿no? Y esta elección en realidad responde a ese tipo de características que tienen estos grupos. Justamente, Mirta, queremos pasar al siguiente tema, que es el tema tal vez más controversial de la semana, que es esta declaración que hizo Samir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Ayer pidió 3 minutos para expresar de que el presidente Castillo había sido electo
mediante un fraude que habría orquestado con una persona de alto nivel en el Jurado Nacional de Elecciones, perjudicando de tal forma al candidato Rafael López Aliaga y a la candidata Keiko Fujimori. Entonces yo quería saber, a tu parecer, qué tan ciertas son estas declaraciones o si son una forma de comprar más tiempo o de crear revuelco político y mediático para figurar, ¿no? Sí, en realidad yo creo que después de todas las investigaciones que se han intentado hacer sobre el proceso electoral, después de que todos los organismos observadores han dicho de que no ha existido pues ningún tipo de fraude en esta contienda política, creo que ya nuevamente sostener una versión como esa resulta absolutamente inverosímil, ¿no? Y sobre todo viniendo de un señor que está en este momento acusado por delitos, que en realidad podría tener una estrategia de esta naturaleza efectivamente para ganar tiempo, para intentar pintarse como un perseguido político que no lo es. En realidad yo creo que no tiene mayor asidero y finalmente esto va a terminar cayendo, ¿no? Pero de alguna u otra forma Samir Villaverde sí ha sido cercano al entorno del presidente Castillo. Entonces, ¿tú crees que tiene algunas otras declaraciones que hacer sobre el entorno del presidente que serían perjudiciales para el presidente? Yo me temo que sí, ¿no? Porque creo que todo el entorno político del presidente, el entorno cercano del presidente, yo he sido, digamos, testigo muy cercana de que el presidente tiene un entorno con el que toma decisiones y con el que discute probablemente las cosas más sensibles de sus actuaciones. Entonces, creo que toda esa gente tiene información muy privilegiada y si hay cosas realmente que son incorrectas, que lindan con la corrupción, algún momento alguna de estas personas podría decirlas, ¿no? ¿Tú crees que eras incómoda para el círculo cercano del presidente Castillo y por eso tomó la decisión? Sí, sin duda, ¿no? Yo lo he podido percibir desde el día 1, desde que yo empecé a trabajar como presidenta del Consejo de Ministros. Percibí que había una cierta animadversión con mi persona que en principio parecía obedecer a que, claro, yo no soy miembro de Perú Libre, había una rivalidad política que es lo primero que yo percibo, pero luego cuando yo empiezo a oponerme, además firmemente, a decisiones que desde mi punto de vista eran equivocadas y que el presidente no debería tomar, y me oponía a las mismas o a veces tenía que exigir condiciones, sentía que esa animadversión iba creciendo. Entonces yo creo que he sido muy incómoda. De hecho, todo el tiempo se habló sobre mi reemplazo, incluso públicamente mucha gente hablaba que estaban buscando mi reemplazo, pero bueno, yo en realidad creo que habiendo aceptado ese cargo, yo no le debo lealtad y con mucho respeto lo digo, no le debo lealtad al presidente mismo, yo le debo lealtad al país. Hice lo que pude y cuando ya no se podía avanzar más, éticamente renuncié. Mirta, ¿es verdad que el presidente, cuando se hizo la primera gran marcha contra el gobierno, como lo denominaron los opositores, pensó en declarar el estado de emergencia en Lima y el Callao, y tú personalmente le comentaste que esto era antidemocrático y anticonstitucional? Sí, eso es un tema que incluso el doctor Avelino Guillén lo ha contado y sí, pues es un hecho real que sucedió. Por eso es que yo siempre digo que el presidente tenía y escuchaba voces equivocadas, porque esta idea de declaratoria de estado de emergencia, al parecer alguien se la dijo y claro, nos consultó tanto al ministro del Interior, Avelino Guillén, como a mí, de que deberíamos sacar esa declaratoria, y nosotros obviamente, además siendo personas que venimos
luchas democráticas, le dijimos que de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera íbamos a hacer eso, no correspondía, le explicamos que eso solamente sucede en regímenes antidemocráticos. En algún momento le dijimos, no estamos en Centroamérica, o sea, acá se respeta la democracia. Incluso estuvimos dispuestos los dos a dar un paso al costado. En ese momento si el presidente insistía. Felizmente que en un momento él comprendió, no nos insistió más. Y claro, nosotros tampoco ya hicimos más cuestión de Estado, pero sí sucedió. Y retomando con Perú Libre y la Asamblea Constituyente, pues sabemos que la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de reforma constitucional que sometía a referéndum la convocatoria para una nueva Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. En su opinión, ¿existe futuro de un Congreso abierto a la Asamblea Constituyente? No creo, de ninguna manera. Pero sí, yo abrigaría esperanzas de que si cambiamos un poco progresivamente las reglas de cómo elegir, tener mejores representantes en el Parlamento, a lo mejor llegue en algún momento un Parlamento que oye un poco más, ¿no? Porque yo soy de las que pienso de que el tema de una asamblea constituyente, un cambio constitucional, es posible en un Estado democrático, y sobre todo porque después de 30 años de esta Constitución, en realidad creo que tenemos que repensarnos el modelo de Estado que queremos, un Estado que responda también a las actuales circunstancias. Tenemos una Constitución que se ha sobrepasado con el principio de rigidez que debiéramos aspirar para la norma más importante del país, ¿no? Se supone que una Constitución no tiene que variar de una manera tan dinámica, y resulta que nuestra Constitución la reforman cuando quieren, ¿no? Entonces, si eso está pasando, quiere decir que no es una Constitución que responda ya actualmente a lo que queremos como sociedad. Así que sí debiéramos pensarlo, un Congreso con mejores representantes, más reflexivos, más responsables. Creo que ayudaría como para mirar este proceso de manera seria, ¿no? Y bueno, ¿es sano para la izquierda peruana abanderarse con este cambio de constitución? Mira, la izquierda siempre, digamos, una de las apuestas de los últimos años sí ha sido el cambio constitucional, porque nos parece que eso, ¿no? Hay una necesidad también de mirar un poco cómo hacemos ajustes a este Estado para que se equiparen los derechos fundamentales a favor de las mayorías, ¿no? Que podamos tener un sistema más equilibrado, donde haya pues la libertad económica de los mercados. Sí, es importante, pero también hay que equiparar el tema de los derechos fundamentales para las grandes mayorías. Esa es una apuesta de la izquierda. Ahora, yo sí creo que lo que nos hace daño es que este tema haya sido puesto y usado más bien en medio de una situación de crisis, y intentando más bien utilizarse para tapar algunos escándalos del gobierno. Eso sí nos hace daño, creo yo, ¿no? Este tiene que ser un proceso muy serio. En todo caso, ¿cree que Perú Libre está utilizando esta causa para quedar mejor frente a la opinión pública? A mí me parece que sí, ¿no? Porque miren, una cosa que creo que no es una infidencia, ¿no? Pero cuando yo llego al gobierno y tengo que pedir el voto de confianza, yo hablé un poco con el presidente cómo quería enfocar el discurso, con los ministros. Yo no veía realmente que los ministros ligados a Perú Libre, el propio presidente, me insistan en hablar sobre el tema. Es más, el presidente dijo, ese es un tema delicado que genera muchas controversias, entonces es mejor no entrar a eso. Por eso es que yo en algún momento declaré que no es una prioridad en ese momento del gobierno, y a mí me parece que es una cosa que se tiene que construir en el tiempo con la población, efectivamente. Incluso a mí me dijeron que en el discurso y todos escuchamos el discurso de Bellido, el anterior premier, se quitó toda mención a la Constitución.
Yo en mi discurso y frente al Parlamento defendí la idea de que por lo menos sí debiéramos respetar una voluntad popular, si es que eso se gestaba así. Iniciando, hablemos de un tema completamente distinto, un tema un poco más descentralizado de la burbuja limeña, las elecciones regionales y municipales. ¿Cree que la experiencia con Perú Libre vislumbra la gran problemática de los gobiernos regionales? Sí, yo creo que lo que está pasando en el gobierno nacional, la composición de los partidos mismos y la forma, digamos, de actuación de cada uno de ellos, como que refleja la situación tan precaria que tenemos en la política. Y si a nivel nacional tenemos este nivel de dinámica política, imagínense en los gobiernos regionales y locales, más aún cuando ahí son movimientos regionales, entre comillas, porque ni siquiera llegan a ser movimientos algunos, no llegan a ser partidos. Yo escuché a alguien que decía, ni siquiera son empresas electorales, son emprendimientos electorales, ¿no? Entonces todo es muy precario y creo que sí tenemos que estar preocupados porque en los gobiernos regionales y locales probablemente se filtran mucho estos poderes fácticos, ¿no? Cosas relacionadas con poderes ilegales, minería informal, narcotráfico. Hay que estar muy atentos, creo, a cómo se llevan a cabo estas elecciones. ¿Y qué son algunas de las propuestas que usted considera necesarias para mejorar esto? Creo que sí es bien importante seguir trabajando en el sistema de partidos, ¿no? Ha habido varios retrocesos con este Congreso sobre todo, ¿no? Ya habíamos avanzado en temas que tenían que ver con cómo los partidos pueden en realidad participar, con qué tipo de representatividad o el tema de las primarias, etcétera. Eso tendría que ser un tema generalizado en los partidos políticos para que puedan haber, no solo a nivel nacional, sino a los niveles regionales y locales, representaciones adecuadas, ¿no? Filtros adecuados para que sean las personas correctas las que candidatean, las que son elegidas. ¿Ha recibido alguna propuesta de algún partido político, movimiento regional para ser candidata a algún cargo público, alguna alcaldía? Sí, en Cajamarca en realidad me parecía un poco gracioso porque increíblemente cuando salí del Congreso, de la presidencia del Congreso, me llamaron casi todos los partidos políticos como para plantearme la candidatura a gobierno regional o a gobierno local, pero justamente me parecía un poco gracioso porque es como que los propios partidos políticos o la gente que hace política no se da cuenta de las líneas que tenemos que tener cada uno de los políticos, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una mujer de izquierda y claro, he recibido propuestas de partidos de derecha, de partidos de centro, y yo le decía, pero ¿cómo me llaman a mí si yo realmente, no sé si se acuerdan, yo soy de izquierda, ¿no? Y decía, bueno, pero no importa, acá podemos hacer un acuerdo, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo se llega a un acuerdo cuando estás en las antípodas de las posiciones, ¿no? Pero creo que en los gobiernos regionales y locales todavía ese asunto es más precario, ¿no? Ahí ni siquiera hay ideologías, no hay apuestas, no hay objetivos programáticos, lo que hay son acuerdos, tratos, ¿no? Para ver quién llega a esos puestos. ¿El Partido Morado te ha ofrecido postular a la gobernación regional de Cajamarca? No, del Partido Morado, no recuerdo yo que en Cajamarca es un partido que en realidad en Cajamarca tiene poca presencia, digamos, ¿no? Pero hay otros movimientos regionales, por ejemplo, hay muchos que sí me llamaron, ¿no? ¿Crees que Perú Libre es la fuerza predominante de la izquierda peruana de la política o crees que van a surgir nuevas opciones de izquierda o tal vez un poco más modernas, ¿no? Sí, yo creo que Perú Libre finalmente
no llega a ser un grupo desde mi punto de vista representativo. Acuérdense ustedes que en realidad Perú Libre casi no existía en la escena política nacional. Lo que pasa es que sí se llega a fortalecer mucho con el liderazgo de Pedro Castillo, que sí era un sindicalista ya más o menos reconocido, y luego quienes votan finalmente por Perú Libre son un gran sector antifujimorista, ¿no? Y no votan porque son miembros del partido. O sea, yo considero que es un partido todavía muy débil, muy poco representativo, y esperaría que partidos como ese o que aparezca una izquierda mucho más progresista, que pueda en realidad competir y pueda reivindicar, digamos, este momento que hemos tenido en el país, ¿no? Con un supuesto gobierno de izquierda que se ha ido en realidad como desfigurando, ¿no? Y bueno, en esa línea de fortalecer los partidos, ¿podemos esperar algún movimiento liderado por usted? ¿Un nuevo partido, un nuevo proyecto político? Bueno, miren, yo no estoy muy convencida, ¿no? De que la idea sea formar otro partido político. Me parece que hay que fortalecer, hay que hacer los intentos por articular lo que ya existe, ¿no? Porque lo que estamos haciendo constantemente es nuevamente creando nuevos partidos, nuevamente haciendo estos intentos de inventar algo que ya está. Entonces, por eso es que yo, en realidad, cuando me preguntan si voy a formar algún partido político, yo no creo, no me veo formando ninguna iniciativa nueva. Creo que sí hay que hacer esfuerzos por articularnos, y yo, en verdad, también apuesto por estas nuevas formas de participación, animar, digamos, nuevas formas de participación que son muy propias de ustedes los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ahora la participación no vinculada directamente a un partido político, pero sí a estas dinámicas en las que se juntan muchos jóvenes en diversos espacios, en ciberespacio, etcétera, para discutir. Creo que son espacios que hay que animar y que hay que hacer el esfuerzo por articularlos también, ¿no? Yo creo que son las nuevas generaciones que tienen más bien que liderar nuevas propuestas. Bueno, hablando un poco ya últimamente de durante su cargo de premier, un desastre que tal vez los medios de comunicación ya no lo están mencionando, el desastre ecológico causado por Repsol. Hasta la fecha, ¿cómo ves el accionar del gobierno? Sí, yo lamento mucho de que un desastre de esta naturaleza lo que haya evidenciado es la debilidad que tenemos como Estado y la falta de preparación como para asumir o enfrentar un riesgo de esta naturaleza. Ya alguna gente, creo que hemos trabajado este tema, sabíamos que existen esta suerte de vacíos dentro del Estado, pero ahora más que nunca necesitábamos, y era la oportunidad para subsanarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Estado que no tiene capacidad ni siquiera económica, logística, como para tratar de auxiliar, digamos, a los primeros afectados en un desastre ecológico de esta naturaleza, para asumir algún tema de contención. No hay nada de eso. Luego el tema de cómo regular el asunto de las reparaciones, incluso ahí hay toda una metodología, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que la gente me criticó mucho porque al principio decíamos, vienen los pescadores que se quedan de la noche a la mañana sin posibilidad de poder tener esta actividad económica que les sirve para comer en el día a día, y dicen, bueno, ¿de qué vamos a comer mañana? Entonces, hay toda una etapa de atención inmediata a la emergencia. Es una atención a la emergencia, una mitigación de la emergencia, que no es la reparación. Y luego trabajar en el tema de reparación. Pero claro, como este Estado no tiene organizado nada de eso, el tema de reacción inmediata para
enfrentar la urgencia y luego trabajar en la reparación, nadie sabe cómo actuar. No tenemos un sistema de actuación inmediata y luego alguien que trabaje el tema reparatorio. Las reparaciones no están reguladas aquí como para que puedan ser reinvertidas en los temas de reparación ambiental. Bueno, no hay nada de eso, y ahora mismo estuvimos tratando de organizar en ese momento cómo enfrentar el desastre, y tenemos un sistema que justamente es de gestión de riesgos y desastres y que nos articulamos ahí. Quisimos hacer lo que funcione, pero una vez que hemos salido y salieron detrás mío, salió mucha gente, digamos que algunos decidieron renunciar, otros fueron cambiados. Todo ese manejo ha quedado en nada. Ahora el Estado lo único que está haciendo, he visto, es tratar de obligarle a la empresa que les dé los 3.000 soles a los pescadores, pero ¿quién va a tramitar el tema de reparación por daño ambiental? ¿Quién va a tramitar los temas de ver cómo se genera la sanción para la empresa? Y no solamente sanción administrativa, sino sanción a nivel penal, a nivel civil, ¿no? Nada de eso se está viendo, entonces creo que ahí tenemos un problema serio, ¿no? Ahora vamos a pasar con una nueva sección de un poco de todo. Vamos a jugar un pequeño ping pong con Mirta. Van a ser preguntas cortísimas que va a tener que responder. Empezamos. Ok, rápido, respuestas rápidas. ¿Vero o Boric? Boric. Pedro Castillo o Ollanta Humala. ¿López Aliaga o Cerrón? Ninguno. Libro que estás leyendo. A las orillas del aire, de Karina Pacheco. ¿Tu serie favorita? Borgen. A mí también me encanta, es increíble. Ya va a salir otra temporada en Netflix y nada. ¿Tu película favorita? Avatar. Ay, muy buena película, de verdad. Sí. ¿Willax o Waika? Guayca, obvio. ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Un líder político favorito o que te haya inspirado? Mujica. ¿Canal N o Anfiteatro? Anfiteatro. Muchísimas gracias por estar aquí, Mirta. Nos ha encantado entrevistarte. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en Un Poco de Todo. Hemos estado con Mirta Vázquez, me ha acompañado Darma Martínez. Queremos agradecerle mucho a Mirta y desearle muchos éxitos en todas las aventuras políticas y personales que quiere emprender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bueno, yo quiero agradecer a Anfiteatro, a todos los chicos jóvenes que realmente me llenan de energía, por tener estas iniciativas, además porque creo que es muy importante que en un país con tantos problemas y a veces con tantas desesperanzas surjan justamente las voces de la gente joven, porque eso nos vuelve a dar la energía y nos vuelve a dar esas miradas optimistas de que este país puede cambiar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.